Saludo con gusto esta mañana a Nieves Lanzagorta García, es vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores, Amafore, para hablar de este tema. Nieves, buenos días. Muy buenos días, Karina, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, pues bueno, hemos estado dando seguimiento a este tema del fondo de pensiones. Yo creo que hay muchas dudas, pero me gustaría empezar, bueno, ¿cómo era antes? Y la explicación muy coloquial de cómo funcionará ahora, porque ustedes, pues, titular vicepresidenta de vinculación de las Afores. Se han dicho muchísimas cosas, yo creo que ha habido mucha desinformación y bueno, ¿quién más que usted que es experta en el tema para que nos explique cómo funcionará este fondo de pensiones para el bienestar? Muchas gracias. Pues sí, en realidad antes no había, todavía son muy pocas las personas que se están pensionando por la nueva ley, por la ley del 97. Pero digamos que en 1997 se crean las Afores, se hace se hacen estas cuentas individuales en las que lo que cada uno de nosotros contribuye, nuestras empresas y nosotros contribuimos al fondo de pensiones, se va a una cuenta individual a nuestro nombre. Esa es nuestra Afore y es nuestra propiedad. Los recursos que hay adentro de esa cuenta son nuestros, están invertidos y la intención de estos recursos es que se utilicen para pagar nuestra pensión cuando lleguemos a la edad de retiro. Ajá. Entonces, que hay muchas Afores, nada más, disculpe que le interrumpa, hay muchas Afores, a veces ni sabemos en cuál tenemos ese recurso, ¿verdad? Correcto, hay 10 Afores distintas. Nosotros se supone que debemos escoger una cuenta al empezar a trabajar. Si al cabo de unos meses de que empezamos a trabajar no la hemos elegido, se nos asigna una. Siempre que se te asignó la cuenta, tú nada más puedes buscarla y en cuanto la encuentres, te pones en contacto con ellos, actualizas tu información y te puedes cambiar o te puedes quedar en la que te hayan asignado, ¿no? Eso es algo que es libertad de cada uno de nosotros elegir. Ok. Lo que sucedía era hasta ahora es que al llegar a la edad de jubilación, y eso sí ya es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo, quien tiene derecho a una pensión tiene que hacer un trámite ante el Seguro Social y decir, bueno, yo ya llegué a la edad de jubilación. Sí. Y vas con el IMSS y el IMSS te dice, tienes tantas semanas de cotización, si tienes o no tienes derecho a una pensión, y tú por la edad o por el momento en el que empezaste a trabajar tienes derecho a pensionarte bajo la ley anterior o bajo la ley 97. Sí. Entonces, si te pensionas por la ley anterior, por la ley del 73, quiere decir que empezaste a trabajar antes de julio de 1997. Uh-huh. En ese caso, lo que tienes en tu cuenta Afore, la mayor parte, se transfiere al IMSS para que el IMSS use esos dineros, esos recursos para pagar una parte de tu pensión. Sí. Si tú empezaste a trabajar después de julio de 1997, entonces lo que vas a tener que hacer es elegir qué hacer con esos recursos. Si que te los entreguen en mensualidades, se hace un cálculo de acuerdo a lo que acumulaste y se dice, bueno, yo te voy a entregar, el Afore te dice, bueno, yo te voy a entregar mensualmente una cantidad, o tomar ese dinero y usarlo para comprar una cosa que se llama renta vitalicia, que es con una aseguradora, en donde la aseguradora te dice, bueno, de acuerdo a lo que tú me estás pagando, yo te puedo ofrecer una pensión por el resto de tu vida de este monto, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad hay muy pocas personas que se han pensionado todavía por la ley 97. Sí, después de julio de 1997, o sea, los que estamos en la ley nueva, pues. La ley nueva, exacto, empezamos todos a trabajar después de julio del 97 y la mayoría pues no hemos llegado a la edad de jubilación. Uh-huh. Entonces, pero sí se vio que lo que estábamos juntando ahí, y una cosa más, quien no tiene derecho a una pensión, quien llega a la edad de jubilación pero cotizó pocas semanas, el IMSS le dice no tienes derecho a una pensión y entonces todo lo que haya acumulado en su cuenta Afore y sus rendimientos se le van a entregar en una sola exhibición para que los utilice como parte de su sustento en el retiro. O sea, se le devuelve ese dinero que acumuló, si no logró la pensión, se le da ese dinero, nadie se queda con él. Exactamente. Nadie se queda con esos recursos, son propiedad de cada uno de nosotros, se utilizan para la pensión de una u otra forma, ¿no? Esa es la clave. Entonces, bueno, lo que se vio es que lo que estábamos, los de la ley 97, sí estábamos acumulando poco dinero para que fuera comparable con la pensión anterior. Y entonces, en diciembre del 2020, se hizo ya una reforma que modificó esto para que las empresas empezaran a aportar más dinero a nuestra cuenta Afore, a quienes estamos, a todos, pero en particular
para resolver el tema de quienes estamos en la ley 97, las empresas están empezando ya desde el año pasado a ponerle un poquito más a nuestra cuenta Afore cada mes. Entonces, con esto ya se van a mejorar las pensiones de quienes estamos bajo la ley 97. Pero existía la preocupación de que no fuera suficiente, en particular para quienes se están jubilando ya ahorita, que son casos excepcionales, pero ya hay algunas personas que se están retirando ahorita y que no alcanzaron a recibir los beneficios de esta reforma que se realizó en 2020. Entonces, con esa intención, se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con la que se busca completar la diferencia de esas pensiones y mejorar lo que pueda recibir cualquier trabajador de la ley 97 que se esté pensionando antes de ver los beneficios de la ley del 2020. Voy a hacer una pausa, Nieves, ahí. Claro, y es donde hablábamos sobre el tema de que alcanzar una pensión pues de alrededor de 16,000 y tantos pesos, ¿no? O sea, es como de ahí se compensa para que aquellos que no logran esa cantidad o un mínimo de pensión, es como compensar y equilibrar ahí el monto. Exactamente, es para compensar que sea una pensión más parecida a la que se tenía con la ley 73, que en realidad no es necesariamente cierto que quienes se jubilaban por la ley anterior tenían el 100% de su salario como pensión. Sí. Ese cálculo estaba en función o está en función de la cantidad de semanas de cotización que tenga cada persona. Entonces habría que ver, pero sí la idea es justamente que este fondo mejore las pensiones de quienes se están jubilando temprano en la ley nueva, ¿no? Sí. De los primeros jubilados de la ley. Y entonces el presidente ha dicho, bueno, ya quedó aprobado y todo, que a partir del 1 de julio será la primera persona que empieza a recibir esta pensión ya con el fondo de pensiones. Pero se han desatado muchísimas cosas en torno a este tema, que, hay una expropiación de los recursos, que, argumenta el presidente que las Afores no entregaban ese porcentaje que le correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social y prácticamente se lo quedaban, y que ahora, harán uso de ese recurso directo para poder cumplir con este objetivo que ya nos acaba de hablar. ¿Hay o no una expropiación del recurso? Y quien llegue a la edad de jubilarse, aunque lo han dicho, que queda la incertidumbre de si vamos a tener el beneficio, vamos a poder acceder a nuestros recursos o no. Si nos puede platicar, por favor, Nieves. Esa es la pregunta que ha generado toda la controversia del mundo en estos tiempos, pero aquí creo que sí es importante justamente generar esta tranquilidad. La iniciativa efectivamente plantea que los recursos de las personas, de las cuentas de personas que ya pasan de los 70 años y que no han ejercido su derecho de cobrar lo que tienen ahí, se transfieran al instituto. O sea, de hecho, originalmente estaba que se transferían al instituto. Ahora, lo que estableció esta ley es que se transfieren al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ya no al instituto, ¿verdad? Ya no al Instituto Mexicano del Seguro Social. No, ya no a este fondo, sino al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo que como estaba en la ley, era que los recursos se transferían cuando el IMSS los solicitaba. Y entonces así estábamos, o sea, cuando lo que se había solicitado, el IMSS había mandado algunas solicitudes que decían, aquí te pedimos que nos transfieran estos recursos que están abandonados, que aquí ese es el punto importante. En todo el sistema financiero existe la figura de transferencia de cuentas abandonadas, porque no está bien a nivel mundial. De hecho, no se considera que no es correcto que las instituciones financieras se queden con cuentas que nadie reclamó. Y entonces existe la figura de las cuentas que nadie ha reclamado y que se debe aprovechar de mejor manera sus recursos. Si es tal como estaba la ley, igual que ahora, se transferían los recursos de las cuentas que se consideraba que nadie había reclamado, y aún así se mantiene el derecho de que si después aparecieran sus dueños, pueden acudir al Fondo de Pensiones del Bienestar para reclamar los recursos. Entonces, no hay una expropiación, porque cualquier persona que tenga más de 60 y menos de 70 puede acudir a su Afore y cobrar los recursos que tiene, hacer su trámite de pensión. Si una persona que tiene más de 70 y sigue trabajando no quiere todavía cobrar su Afore porque no se quiere jubilar aún,
también puede ya acudir esa cuenta no se va a considerar abandonada, esa cuenta va a seguir funcionando hasta que esa persona decida jubilarse. Sí, hay personas de 70 años que siguen trabajando y a lo mejor se jubilan a los 75, no pierde vigencia esa afore o ese dinero o ese retiro, pues, hasta que decida hacerlo. ¿O cuántos años son vigentes después del proceso o del periodo de jubilación o de la edad? No sé. Justamente ahí es donde estuvo un poco el cambio, ¿no? Lo que se decía es, tiene que llevar 10 años que no ha cotizado esa persona y 10 años que tendría el derecho a cobrar los recursos y no los ha cobrado. Entonces, aquí es bien importante pensar que nadie, porque me han preguntado mucho, oye, yo tengo 40 años, pero hace 10 años que no cotizo a la Seguridad Social, ¿se va a considerar que mi cuenta está abandonada? No, porque todavía no tienes derecho de cobrarla. Entonces, esto es, antes eran 10 años a partir de que se dejaba de trabajar y se tenían derecho a cobrar los recursos, era entre los 60 y los 70, tal cual. Pero ahora es, digamos, a partir de los 70 y que tenga al menos un año sin cotizar, ¿no? Sin estar cotizando a la Seguridad Social. Sí. Ahora, Nieves, hay muchas dudas todavía. Ya se aprobó en el Senado, se manda al Ejecutivo, pero quedan ahí como muchas dudas y mucha incertidumbre. Creo que lo más fuerte es, se van a expropiar los recursos y no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero es como la apreciación más general. Ustedes de Amafore, de esta asociación de Afores, y nos dice entonces que haya tranquilidad y obviamente es algo nuevo también para ustedes. Sí, es algo, o sea, estamos pendientes, se va a publicar el decreto en el Diario Oficial, pero lo que faltaría es precisamente que se establezcan las reglas de cómo se va a otorgar esta pensión nueva vía el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y dos, cómo es el mecanismo de si alguien que sus recursos se transfirieron al Fondo de Pensiones para el Bienestar decidiera reclamarlos, cuál será el procedimiento a seguir, ¿no? Sí. Esas dos cosas están por definir y le corresponderá al Fondo de Pensiones y al Poder Ejecutivo, al presidente, definir las reglas. Pero estamos a la expectativa de ello, pero definitivamente no hay una expropiación y insisto, cualquier persona menor de 70 años puede estar tranquila. La clave es estar al pendiente de la cuenta, estar buscando siempre tener tu información actualizada, tus beneficiarios actualizados, buscar si tu papá, tu mamá, alguien cercano a ti que ya pudiera estar en edad de jubilación tiene una cuenta Afore y cobrarla en caso de que sigan con vida y en caso de que sea alguien que ya falleció, ver si tenían una cuenta Afore y quiénes son los beneficiarios para iniciar el trámite en beneficio de los beneficiarios. Porque hay que recordar que aunque muera la persona, si hay beneficiarios, se hace el cobro de esa Afore y ya si no son reclamadas, entonces sí, se quedan en el fondo de pensiones. Es lo que han sido claros también, pero si alguien en su momento quiere reclamar, se hará el pago, pero no han dicho cómo. Yo creo que es la mayor pregunta también que nos ha generado. ¿Algo más que quieras recomendarle a la audiencia, Nieves, en relación a este tema? Justamente que si alguien tiene duda de dónde está su Afore o de si alguien en su familia tiene una cuenta, la recomendación es entrar a la página de aforeweb.com.mx y ahí hay una sección que dice no recuerdas dónde está tu cuenta. Ahí con un número de seguridad social o con CURP y un correo electrónico se puede consultar si tienes o no una cuenta y dónde está. La recomendación, si no recuerdan el número de seguridad social, es buscarlo en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entras al IMSS y también dice consulta de número de seguridad social. Es muy fácil consultarlo. Sí. Pero bueno, sí, la recomendación también es consultar tanto con el número de seguridad social como con la CURP de la persona que estás buscando. Y vas a obtener en un correo en segundos dónde está tu cuenta. Sí. Y ponerte en contacto, buscar, actualizar información siempre es importante. Si por algo te arroja que que no lo encontró, es posible todavía que sea un caso particular. Ahí mismo te pone un número telefónico para que llames y te aclaren si tienes o no una cuenta. Sí. Nieves, yo por cuestiones de tiempo tengo que dejar la entrevista aquí, pero me gustaría, si usted es tan amable o el equipo que forma parte ahí de Amafore, si nos pudieran seguir dando información y poder asesorar al auditorio, orientar de lo que hay que hacer con el tema de beneficiarios, cosas básicas relacionadas con el tema de
las Afores, si me permite, y estar en contacto con usted y pues seguir informando y sobre todo aprendiendo todo, si le parece. Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí estamos a la orden para resolver cualquier duda que pudiera. Yo le agradezco mucho por la claridad con la que nos comparte estas ideas. Muchas gracias y bonito día. Gracias, buen día, Karina. Saludos.